Bien, estamos aquí en esta nueva entrega y queremos cubrir la parte de Efesios capítulo 5 del versículo 21 al terminar, el versículo 33, con un tema bastante fuerte, según yo, y polémico, que es someteos los unos a los otros. Y comenzamos de una vez en lleno. Dice el versículo 21, someteos exactamente los unos a los otros en el temor de Dios. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y yo creo que este ha sido el versículo que nosotros los hombres más nos gusta utilizar, porque es un versículo como que le habla directamente a las mujeres. Oigan ustedes, mujeres, tienen que someterse como a su propio marido como al Señor. Pero a veces obviamos el versículo anterior que dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y dice el verso 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mira cómo lo dice aquí. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo, o sea, Él mismo, Cristo, el Salvador del cuerpo. Y aquí habla de principios. El principio de la mujer, el principio de cómo debe comportarse la mujer y el principio de cómo debe comportarse el marido, en este caso es una relación conyugal. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Esto se ha visto como un machista, como que la mujer debe estar por debajo del hombre en todo y que el hombre puede engrandecerse sobre la mujer porque él es la cabeza, y realmente no es así. Qué bueno que tú leíste el versículo 21 antes de comenzar el 22, que dice sometiéndoos unos a otros en el temor a Cristo. O sea, hay una sumisión horizontal entre ambos, tanto entre el hombre y la mujer, que debe ser mutua. Y aquí cuando habla también de que las mujeres son ayuda idónea del hombre, también el hombre es ayuda idónea de la mujer, porque ayuda idónea es complementarse mutuamente. Entonces, esto de someterse no es implícitamente o exclusivamente para la mujer, y vamos a ver más adelante que el mandato al hombre de amar a su mujer no es exclusivamente de la mujer. Lo que pasa es que aquí hay funciones de roles en este sentido, que vamos a ver más adelante. Dice... yo quisiera como enfocarnos un poco más, no tanto en el hombre y la mujer, porque sí, ciertamente estamos ahí y nos va a corresponder y lo vamos a ver más adelante. Es más bien en Cristo y la iglesia. Porque démonos cuenta de algo, y es que en el caso de Cristo y la iglesia, lo estamos viendo como si fuera una relación entre un hombre y su mujer, o entre un hombre o entre Dios y su amada que viene a buscar. Y lo que me llama la atención es que olvidémonos del término casada y llamémoslo iglesia, estén sujeta a la voluntad de Cristo, o estén sujeta a Cristo, a Cristo ya, como al Señor. Y aquí yo creo que tomaría más sentido para nosotros, porque sí, hay mucha gente que malinterpretan eso diciendo no, que tienen que someterse, que tienen que estar por debajo y el marido por arriba. No. Olvidémonos más de esa relación entre nosotros y veámosla como enfoquémoslo más en la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Porque yo creo que ahí le vamos a sacar un mayor provecho que viéndolo de manera que obviamente va a implicar o nos va a ayudar a nosotros lograr entender entonces la relación entre un hombre y una mujer. Ok, vamos a hacerlo de la siguiente forma, porque realmente el subtítulo dice Cristo y la iglesia, un modelo para el hogar. Pero
vamos a hacerlo en ese sentido porque Pablo al final del capítulo hace ese giro, el cual quieres hacer, o del punto de vista que quieres plantearlo, hace ese giro. Entonces vamos a llevarlo en ambos sentidos, tanto conyugal, terrenal, como Cristo y la iglesia, para así cumplir con el objetivo del subtítulo. Entonces nos quedamos en el 23, lo leo otra vez. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él su salvador. Y vuelvo y digo, veámoslo primero desde Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y la cual es su cuerpo según la iglesia. Porque yo entiendo que sería más fácil, va a ser más complicado, pero vamos a sacar mejor provecho. En primer lugar, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué usted entiende por eso? ¿Usted entiende, tío? Que no ha hablado. Estoy buscando. Porque es que cuando aquí habla de que Cristo es la cabeza, 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y es su salvador. La pregunta que yo tengo para hacer, y tenía, sí, yo tengo, y voy a hacer: ¿cómo fue que Cristo amó a la iglesia? ¿Qué pregunta? Porque así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y su salvador, porque el marido es cabeza, porque yo quiero saber eso. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual, vamos a leer del 22, la casada está sujeta a su propio marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza, el cual es su cuerpo y su salvador. O más en otro, ¿cómo Cristo salva a su cuerpo? ¿Cómo lo hizo? Eso está más adelante. La Biblia se responde ella misma. Yo lo voy a leer para darle la respuesta. Dice el 24: porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. El punto entonces, antes de que ¿cómo que la iglesia está sujeta a Cristo? ¿Cómo nos damos cuenta que está sujeta? Ahí cambia el asunto. Porque esta sujeción no es más que obediencia. No es sujeta a una esclavitud. Es sujeta a una obediencia, como mencionábamos anteriormente, a una obediencia en amor. O sea, yo entiendo tu rol como mi cabeza y como mi salvador. Yo me sujeto a esa autoridad en amor, sin la necesidad de yo ver o pisotear tu autoridad, porque aquí quiero llevarlo a algo material. Son roles que el hombre debe ser el suplidor de la casa. Esos son roles. Y lo que nosotros tenemos establecido, por lo menos aquí en República Dominicana, es que el que suple y lleva para la casa es papá. El que sale a trabajar para la casa es papá. Y aunque la mamá trabaje, a quien le toca y se ve el rol de que debe cumplir con ese deber es papá. Ahora, que la madre quiera tomar ese rol e imponerse, entonces ahí sale de la sujeción. O sea, ahí yo obvio o altero ese principio de sujeción. Aunque quizá lo hago con una buena intención, pero estoy pisoteando una autoridad. Y aunque sea que él gane menos que yo y yo gane más, y la mujer gane más, debe verse que ese hombre es el suplidor.
de la casa. ¿A Cristo lo pusieron cabeza o se hizo cabeza? No, él es cabeza. Sí. Él es la cabeza. Él es cabeza. Y no cola. Y dice, es que mira, viendo bien ese verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Y a viene lo agrega como, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces ahí es que yo entro. Entonces, ¿cómo es que Cristo es? Porque dice, así como Cristo es cabezas. Eso no es un asunto de que lo pusieron, es un asunto de que la iglesia se hizo parte de Cristo, porque Cristo es decir, Él no fue que se agregó después de, no, Cristo es. Ya yo tengo la autoridad y la iglesia simplemente se ajusta a mi gobernanza. Yo amé, usted preguntaba ahorita, ¿y cómo fue que Cristo amó a la iglesia? No es que no hubo una forma de que la iglesia buscó medios, se puso bonita, no, fue que simplemente Cristo la vio y la escogió. Y como Él la escogió, ya yo la amé. De ahí en adelante, entonces no hace referencia de que, mira, así como Cristo es la cabeza, fue el que tomó, por decirlo así, la iniciativa. Y yo veo en mi mente casi siempre el caso de Abraham y cuando le mandó a buscar esposa a Isaac. Isaac no sabía si era linda, si era fea, no sabía nada. Simplemente fue que fueron, la buscaron y se la trajeron y se la pusieron. Esa es tu esposa. Y él aceptó su esposa, la amó tal cual como ella era, sin ningún, no, porque no, yo quería que ella nos la amó de tal punto donde esa mujer, en el caso de Sara, ella entendió que ese era su esposo o era su cabeza. El punto aquí es cuando es que el marido es cabeza de la mujer, así como es Cristo la cabeza de la iglesia. El punto es, o el llamado aquí es que no es que la mujer lo veamos que ella tiene que someterse. Yo lo diría que aquí el problema más grande es en la responsabilidad que tiene el marido de ser la cabeza de esa mujer. Porque dígase el hecho, no es que la mujer se vaya a someter, sí que tiene que hacerlo, ciertamente tiene que someterse, pero el punto grande no es que se someta, el punto es que ese marido debe de entender que aquí en la tierra, déjame decirlo así, espero que no sea una cosa mal. Aquí en la tierra, el que de una manera u otra tipifica a Cristo, soy yo para esa mujer. Dígase, que Cristo amó a su iglesia, como Él es la cabeza, como Él era la cabeza, Él vino y se entregó Él por esa mujer, por esa iglesia. ¿Qué me corresponde a mí? Exactamente lo mismo como marido. No, vuelvo y digo, no es ver la responsabilidad de la mujer, porque sí, siempre no vamos por ahí. El punto es ver la responsabilidad que tengo yo delante de Dios, porque muy bien Él dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y ahí viene la parte interesante, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo. Él es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué parte de Él? Y además de ser parte de Él, hay que tomar en cuenta aquí lo que implica ser cabeza como un cuerpo. O sea, todas las conexiones neuronales que existen entre cabeza y cuerpo, de donde salen todas las órdenes, es de aquí. O sea, funciones motoras, incluso cognitivas, en cuanto a evolución y acción corporal se refiere, sale de aquí. O sea, de la forma en cómo se va a conducir el cuerpo, depende de la cabeza. Depende de la cabeza. Ahora, yo siempre dije que Pablo no pudo encontrar otro mejor ejemplo para explicar la unión de Cristo y la iglesia. La forma en cómo el cuerpo quiere a veces de manera autónoma comportarse riñe ya a una anomalía conductual del cuerpo. O sea, no quiere decir que no esté en el cuerpo, que aquí me voy a meter yo entonces a
a cuando quieren hacer cosas fuera del orden de la cabeza que está mandando. Acciones autónomas del cuerpo, por ejemplo, que ese brazo diga, no, yo no me voy a mover. Hay un problema de la recepción y captación de ese brazo, de mi mandato de aquí, que está dando problemas. Ahora, sigue unido al cuerpo, sigue pegado, no se ha quitado de ahí. Ahora, en este ejemplo de Cristo como cabeza, Cristo, además de que es cabeza, el Salvador, y es quien él mismo, toda anomalía que quiera el cuerpo hacer, es él mismo que la arregla. Lo vamos a ver más adelante, que ahí es donde entra la pregunta, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Déjame decir, quizá una loquera. Y vamos a Génesis. No vamos, no solamente a Dios con Adán. No había esposa, había solamente un hombre. Hizo una boda. La pregunta es, ¿quién eran los testigos en esa boda? Animales, porque no me había animales. ¿Quién lo casó? ¿Cómo llegaron a ser uno? ¿Qué ceremonia se hizo? Y mire, es decir, estamos hablando que Dios va a hacer algo que no se ve y lo está haciendo en lo visible ahora, para que se pueda captar la idea de lo que Él quiere hacer. Y lo voy a poner un chisme para adelante, porque no en Génesis nada más. Si usted busca el Antiguo Testamento completo, no hay una ceremonia tal tampoco. Pero ya ahí se ve que, por ejemplo, como decía Freddy, que Abraham mandó a buscar también representación de eso mismo. Sí. Pero acá, ¿por qué digo esto? Porque quizá es más complicado el asunto del cuerpo de hecho, matrimonio, boda, el cuerpo de Cristo como la iglesia, es más complicado quizá, porque lo que Dios está haciendo no se ve o no se hace con ceremonia, lo hace Él. Lo hace Él. Su iglesia, si podemos querer llamarla a de Adán otra vez, cuando Él llamó a su iglesia, no había ningún testigo, como cuando se la dio a Adán. No había ninguna celebración. El matrimonio ni es religioso porque no había sacerdote, ni es civil porque no había quien lo casara. El matrimonio es de Dios. Es totalmente espiritual. Por ende, para yo entender qué es el cuerpo de Cristo, no es ver una iglesia en 4 paredes que está haciendo culto. Eso no es iglesia para Dios. Iglesia, estamos hablando que cuerpo de Cristo es una, lo llamaremos iglesia otra vez, o esposa, alguien que se sujeta, pero que lo hace por amor. Alguien que entiende cuál es su posición. Ese no hay que decirle cuál es, porque es algo espiritual. No, pero él decía, ¿cuál es la esposa? ¿Cómo lo logró? No, es que no se puede decir cómo lo hizo, porque todo esto son cosas espirituales. Y Pablo lo que hace que quiere meter en algo que se ve, algo que no se ve. Pablo lo que está haciendo es que es un genio, Pablo. A buscar la forma de que entendamos. Déjame ver cómo esto se puede entender, pero esto no se ve. Y Pablo quiere traerlo a la imagen para que se vea, pero no se ve. Y hoy no tenemos un berenjenal porque todavía estamos viendo lo que se ve. Y Pablo, yo nada más un ejemplo que puse, pero no se ve. Yo lo que quiero que capten qué es esto. El hombre y la mujer, como Cristo, pero el Cristo y la mujer y la iglesia no se ven porque son conexiones espirituales. Por ende, el problema acá es cómo esta mujer de Cristo, la esposa, novia, responde a Dios. Primero, como ya Fred decía, por el gran amor que Cristo mostró con ella. No hay otra forma de ella no responder así. Ahora, en la vida religiosa que tenemos,
hay mucho disturbio, no se ve bien la esposa que está en la iglesia, porque lo hemos confundido todo. Pero en cuanto a la función de la iglesia, y lo he dicho otra vez, la iglesia está funcionando como el cuerpo de Cristo. Lo que tenemos que ver, lo que es la vida religiosa, todas esas cosas hay que sacarlas. Y lo que nosotros como esposo, que tenemos nuestra esposa, lo que tenemos es que luchar y ver cómo es que esta iglesia, primero, comienza a ver la responsabilidad de Cristo con su iglesia y la responsabilidad de la iglesia, cómo responde a esto. Mi responsabilidad es brindar amor, cuidado y eso, pero la esposa va a responder por lo que yo le estoy dando. Entonces, si yo no puedo ver, si nosotros vemos el matrimonio, yo le decía a alguien estos días, digo, mira, hay dos matrimonios que yo no hablo de esto, yo no ando hablando de matrimonio, de verdad, porque tengo un concepto de matrimonio raro que nada más Dios lo entiende. Pero hay un matrimonio que Dios aprueba, que se lo hace Él. Hay otro que complace a la gente, que se ve bien, pero que Dios no ha aprobado eso. Pero no te ve bien y le hacemos bulla, lo casamos y ya están casados. Pero Dios no ha hecho ese. No. Dios tiene uno que lo hace Él porque es el que se parece a Él. Y es Él que Él dice que lo que Él unió no lo separa el hombre. Entonces, la iglesia acá, donde dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esa cabeza de Dios no es algo ni para enseñorearse. La cabeza de Cristo no hay por qué Él se tiene que enseñorear de la mujer. Él no tiene. Porque esa mujer responde sin tener que... Por eso que el más para dice, somete unos a otros. Solo que el versículo 20 eleva un poco más. Dice, mira, esto es como Cristo asá. Pero no hay un señorío como que tú estás por debajo y yo estoy por encima. No, eso no existe. Hay una igualdad. Hay una igualdad que no se puede estar uno por encima de otro. Eso es una igualdad pero eso hay que verlo en el espíritu. Por eso que golpear la iglesia, en este caso, es golpear a Cristo, porque no hay separación. De valorizar la iglesia, de valorizar a Cristo, porque no hay de que como que hay una mano y otra mano. A todo lo que se le hace al otro, a uno se lo están haciendo. Si lo hago de que a la iglesia, a Cristo. Si lo hago a Cristo, es lo mismo, no hay separación. Es uno. Porque la sujeción es tan perfecta que es la misma cosa, loco. Por eso recalco la responsabilidad de nosotros como hombres. Por eso yo digo que hay tantos niños en la calle, quizá, o el mundo está pagando muchas consecuencias del hecho de que ahora mismo se junta a lo que sea y el hombre no tiene claro cuál es su responsabilidad. Y lo que me da mucho choque es que hasta a mí mismo, porque no crea que lo digo porque no, hasta a mí mismo es el hecho de que el problema del verso 23 es así como Cristo. Es que esa es la medida en la cual Dios no ha dejado a nosotros como hombre la responsabilidad de que nosotros somos la cabeza de esa mujer. Y fíjese lo que dice el 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y agrega en todo. Maridos, entonces viene la parte con el hombre. No dejamos la mujer, pero espérate. Ahora, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y esta parte es la que siempre me llama mucho la atención por el hecho de que para las mujeres es someterse, para el hombre es amar. Y me llamó mucho la atención el yo darme cuenta de lo siguiente. Una mujer queda embarazada hoy y le dicen, tú estás embarazada, y ella se hace la prueba, y esa mujer prácticamente desde el momento que sabe que está embarazada ya ama lo que está ahí adentro. Claro. Porque eso es natural en ella. El hombre, eso me di cuenta yo, que me lo explica, lo vi después. ¿Tú sabes cuándo el hombre ama al niño? Cuando lo ve. Sí. O cuando el niño está en la barriga, que le da golpes como que... Pero el hombre realmente ama a ese niño cuando lo ve, al 100%. Pero mientras no lo ve, él ama a su esposo. Y él sabe que hay una criatura. Pero por eso Dios al hombre le demanda, oye, ama. Pero ahí vuelve lo mismo que digo, la bendita medida que nos pone. Marido, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia. Y cuando yo leo eso, yo digo, no es que yo no sé cómo que es que eso es una medida demasiado alta. ¿Qué hizo Cristo? Sí. Yo viendo allá a Adán, yo pregunto, el Señor dijo, bueno, le haré ayuda idónea. Pero él no sabía, Adán no sabía que tenía una necesidad. No. Haciendo énfasis en el hecho de que eso fue Dios que se la llevó a él. No. Ahora, Él nos dice a nosotros que nosotros tenemos que amar a eso que Él nos trajo, como Cristo amó a la iglesia. Y agrega, y no tan solo que la amó, sino que se entregó a sí mismo por ella. Más aún, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Mira, yo he hecho estos versículos siguientes parte de mi orientación a personas o a parejas que están pensando en casarse. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga ninguna mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Yo aprendí con esto en una relación de noviazgo. El hombre, así como la mujer, debe estar preparado para enseñar a la novia lo que el hombre quiere, la clase de esposa que quiere. Y la novia prepararse para enseñarle al novio la clase de esposo que quiere, porque eso es un principio bíblico. Lo que hizo Jesús fue prepararse a la iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia aprobada, sin ninguna mancha, una iglesia santa, inmaculada. Entonces, eso yo lo he tomado como un principio bíblico para relaciones de noviazgo. Tú ten una relación de noviazgo, prepárala, enséñala. Mira, estas cosas son así, esto no me gusta, las cosas se alinean así. ¿Cómo vamos a llevar esto? ¿En qué situaciones nos vamos a manejar así? ¿En qué situaciones nos vamos a manejar de esta forma? ¿Por qué? Para mañana, cuando nosotros tomemos la decisión de dar el paso de casarnos, entonces estemos de mutuo acuerdo ya en la mayoría de las cosas que son importantes. Pero fíjate que en este caso realmente el llamado es más espiritual que exacto. No es que lo pongo de paso. Uh-huh. Dijimos que lo íbamos a llevar a mano, tanto de la parte espiritual como de la parte material. Uh-huh. Ahora, en la parte espiritual, que es donde tú y tío se van manejando, en la parte espiritual, esto no es más que lo que Jesús le dijo a Nicodemo otra vez. Fue que él preparó la iglesia. De una forma que al momento de unirla a su cuerpo ya no habrá separación. Y a mí, esto es lo que a mí me encanta. Decía yo en otra ocasión que la forma en que Cristo está unido a la iglesia es indivisible, y lo vamos a ver más adelante. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, el verso 29, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, es un misterio, mas yo os digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, respete a su marido. Déjame ya para cerrar. El 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo que somos nosotros, o lo que es el matrimonio que Dios
instituyó es del cielo para la tierra. Nunca es de la tierra al cielo. Es decir, el ejemplo, el modelo, el metrón, como lo quería llamar, con la que Dios, como Dios hizo esta cosa, es que bajó el cielo, la unión, y la mostró en Génesis. En Génesis 1:1. En Génesis 1:1, sí. Me encanta esto, porque aquí lo que Pablo está tomando es Génesis 1:1 otra vez. Por esto dejará a su hombre, a su padre y a su mujer, y se unirá. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo mismo que hizo en la iglesia, pero lo quería hacer visible. Ve que el texto habla que los dos serán una sola carne. Pero debemos observar que es que de uno Él hace dos. ¿Qué busca Dios en nosotros ahora? Es volver a la realidad. Es que de dos sean uno. Eso es cuando Él dice, pero en el principio no fue así. Porque es que ese principio es de uno. Y de ahí entonces, por eso decía que la iglesia no está hecha con pecadores arrepentidos. La iglesia, Dios nunca la hizo con pecadores que se convirtieron. Eso va a sonar raro. La iglesia está hecha con santos que pecaron. Salió como Adán y Eva. Sí. Es lo mismo. Es lo que Pablo está trayendo es Adán es uno y sacaron dos. Y ahora ahí vuelve y para que sean dos. Eso es lo mismo que pasó con la iglesia. Para que sea uno. Para que sea uno. Es lo mismo que pasó con la iglesia. La iglesia es santa antes de pecar. Sale de Cristo. ¿Por qué es santa? Porque salió de Cristo. La trae, peca, pero fue santo primero, sí. Antes de la iglesia peca, era santa. De hecho, pecó por eso, porque era santa. Salió de Cristo, pecó, y Cristo ahora vuelve y lo incluye, ahora son uno, sí. El matrimonio es ese. Y llevarnos nosotros a entender que nuestro matrimonio es ser, porque Fred decía que el estándar, y yo cuando oía siempre refería eso, era como decir, marido ama a su mujer rayita, como Cristo. Continúa lo mismo. No dice que hay una rayita, continúa. Entonces, es un estándar bien pesado. Ahora, yo creo que a donde hemos tenido el fallo ha sido ya aquí en lo terrenal, en lo lineal, de nosotros volver entonces elevar esto a la realidad. Han visto pocos maestros, sí, ha existido pocos maestros que nos eleven una vez más a lo que es el matrimonio. Nosotros no enseñamos en cuanto al matrimonio, nosotros queremos que algo así. Y no es verdad que una pareja, por bien que se lleve, mire que hay una naturaleza caída que no es fácil, por bien que se lleve, va a entender esto, a menos que no le presenten bien a Cristo a la iglesia. Porque ese es el blanco. Si yo no veo a Cristo y a la iglesia, mi matrimonio lo llevaría como mejor me parezca. Exacto. Pero esto no es como mejor me parezca. Hay un estándar allá que yo tengo que ir. Y de hecho, no solamente que tengo un modelo, sino que me dio la forma, cómo llegar a eso. Pero, como repito, nosotros muchas veces como pareja, matrimonio, lo único que logramos es hacer cosas para que no pequen en la iglesia, para que se mantengan santos. Pero hay algo que el ser humano, como esposo, debemos de elevar esto para que la gente vea a Cristo. Y un force muchas veces dentro de las congregaciones de estos hermanos, parejas jóvenes, que tienen un tiempo forzando, tienen que casarse, pero no con la finalidad de en ese matrimonio mostrar a Cristo, sino de cuidado de que no pequen. Exacto. Buscando de que mañana quizás no caigan en fornicación, ni esto y lo otro, pero no enseñándole, visualizándole, diciéndole lo que ustedes van a formar, en eso que ustedes van a formar, en esa institución que ustedes quieren formar, ustedes deben demostrar a Cristo. O sea, lo que yo tengo hoy en día con mi esposa es una unión que todo el que me ve o el que nos ve debe ver a Cristo y la iglesia. No pueden verme indivisible. Tienen que ver que así como ella y yo estamos unidos y estamos casados y tenemos un matrimonio,
así de unido y comprometido está Cristo con nosotros. Y es que eso se ha rebajado mucho tanto en ese aspecto que la misma Biblia habla que las casadas que sean mayores deben de aconsejar a las más jóvenes para que le enseñen cómo es esto, y eso no se hace en las iglesias, ¿entiendes? Es decir, hemos tomado el matrimonio muy vano, no le damos tanta importancia. Para mí es muy, muy serio cuando entendí esto. Yo dije, yo siempre seré pro resolver situaciones en el matrimonio, nunca pro divorcio, porque entendí esto. Cuando nosotros entendamos que lo que nosotros tenemos con nuestra esposa es una tipificación de Cristo y la iglesia, habrá menos divorcio en la iglesia. Bueno, Lo que pasa es que el punto es que no se habla. Yo vine a entender mi rol después de casarme. exacto. Esa es la realidad. En el camino se En arregla el la camino carga. es que tú desenredas eso. No que alguien te abrió la Biblia y te enseñó, mira, eso es lo que tú tienes que hacer. Exacto. Y quizás, porque hay que ser sincero, uno diría, no, pero que eso es mucho, pero la realidad es que es mucho. Ese es mi rol. Yo tipifico a Cristo en mi relación y mi esposa tipifica a la iglesia. Y los dos son dos responsabilidades bastante. Pero es bueno que lo estamos hablando y es bueno que usted siga analizándolo, siga dándole estudio, cabeza a esto, cabeza y espíritu, porque está ahí y eso el Señor nos lo dejó revelado para que usted y yo andemos en eso. Que Dios le bendiga. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito